Queridos amigos televidentes de Telfi Televisión, como os prometimos en nuestro anterior programa, os dijimos que volveríamos de nuevo a la iglesia de Santa María, porque aquí hay mucho que contar y mucho que ver. Y muchas de las cosas que las personas, incluso las de Tordesillas, no han visto o lo desconocen. Estamos en el coro, en la iglesia de Santa María de nuevo, para mostraros sus singularidades, sus excelencias y sus cosas curiosas. Detrás de mí, el magnífico retablo a 50 metros del lugar donde nos encontramos, porque como veis esta iglesia tiene 50 metros de larga por 19 de ancha. Está el retablo mayor renacentista, rococó, con 4 columnas salomónicas, con 3 aspectos que tiene, la bancada, la parte central con las 2 columnas salomónicas a cada lado y la cúpula, donde aparecen, si os dais cuenta, 2 personajes, 2 mujeres que parece que se asoman al retablo como si fueran vigilantes perennes del mismo. Son la fe y la esperanza, las 2 virtudes que reflejaron en este magnífico retablo, que por cierto lo hicieron en Madrid, lo construyeron en Madrid y lo vinieron a montar aquí a Tordesillas. Vamos a bendecirnos con el agua bendita en la entrada a esta iglesia y a este programa para que veáis muchas cosas que necesitáis saber de Tordesillas. La entrada en la iglesia de Santa María está una de las pilas en las que el agua bendita, el creyente, toma agua y se santigua. Os voy a contar la historia de esta almeja gigante traída de Filipinas hace 200 años por un coronel de la Guardia Civil de aquí, de Tordesillas, se llamaba don Miguel Gutler Maroto. De Filipinas vino este testáceo tremendo, grandioso, impresionante, con una perla nacarada en su interior y un coco, como se dice vulgarmente, que se comerían en una buena mariscada seguramente, porque es tremendo la cantidad, la grandeza que tiene este nácar, este testáceo, así se llama, este molusco gigante venido de Filipinas y traído por Miguel Gutler Maroto. Os contaré, mientras os voy dejando y os vamos a enseñar más cosas, que este Miguel Gutler Maroto recibió en África un tiro que le atravesó la gorra, el ros, en la cabeza, sin causarle daño. Y él, en obsequio, además regaló el testáceo y el ros aquel atravesado por la bala, que no lo podéis ver porque lo destruyeron con los esbotos que había en la ermita de las Angustias. Vamos a seguir viendo la iglesia, que merece la pena. Esta es la primera capilla del presbiterio de la iglesia de Santa María la Mayor. Una formidable reja guarda y cierra y abre el acceso a la misma. Es la capilla del Torneo, la capilla de Pedro del Torneo, del año 1591. Esta capilla ahora custodia el tabernáculo donde se guarda el Santísimo Sacramento para el culto de la iglesia. Pero esta capilla fue una de las que en el año 1918 sufrió un incendio. Las gasas que se colocaban
en Cuaresma se incendiaron con las velas y se produjo un fuego que cuando los hombres intentaban entrar y las mujeres salir de la iglesia huyendo del fuego y los hombres entrando para apagarlo, se produjo un tumulto y un destrozo en el lugar. Pero gracias al hierro y a la piedra, esta capilla se salvó de aquel desgraciado incidente. También quiero que os fijéis en una cosa. Las losas de piedra aquí mismo, el número 6, el número 8, toda la iglesia está con números. Sabed que los enterramientos cristianos se celebraban en el interior de las iglesias, no había cementerios. Los cementerios surgen en el siglo XVIII, se hacen en el siglo XVIII. Entonces, la gente que tenía dinero se mandaba a hacer una capilla para enterrar a todos sus familiares en ella. Los que tenían menos dinero iban ocupando las distintas losas. El número 24, pues el número 24, el 30, el 22, el 26, así iban enterrando a las personas. Y los que no tenían nada, al osario fuera, alrededor de la iglesia. Por eso en las excavaciones de la iglesia, cuando se han hecho obras, han salido muchos restos humanos, muchos huesos, muchos restos humanos, porque era el lugar de enterramiento. Pero quiero que aquí volvamos de nuevo a ese clérigo de Tordesillas, a este clérigo de 1591, fue capaz de construirse esta capilla, la capilla del Torneo. Cobijado bajo el manto de esta talla de la Purísima Concepción, que está aquí en esta capilla, la segunda del lado del Evangelio, es la capilla de Francisco Valladolid, la capilla de los Valladolid, ese es el nombre exacto que tiene la capilla, y su aspecto más importante es la bóveda que circunda, la bóveda renacentista que cierra las paredes de esta magnífica capilla, la de Francisco Valladolid. La tercera de las capillas del lado del Evangelio es la de Garabato. Pero Garabato no porque sea extraño un dibujo, sino porque el prócer, es decir, el dueño, el autor de esta capilla, es Santiago Garabato. Y él honra a Santiago con la venera que aparece en la cúpula. ¿Veis? Que es la concha del peregrino, en homenaje a Santiago, a su nombre. Y Garabato, su apellido, aquí se guarda la pila bautismal, que es donde se produce ahora los bautizos de los tordesillanos. Se trasladó del baptisterio en la parte del coro de la iglesia a este lugar, a esta capilla de Santiago Garabato. Estamos en la capilla de los Reguilón, la familia Reguilón, como lo atestigua la losa que hay a nuestros pies. El retablo del siglo XVII tiene su curiosidad en San Jerónimo, este óleo marcado aquí en el retablo, San Pedro y el gallo que cantó cuando San Pedro niega 3 veces a Jesucristo. La imagen de la soledad que aparece colocada aquí es digamos, el último de los pasos que procesionan aquí en Semana Santa. Es una imagen sobre bastidor muy querida, sobre todo por las mujeres. Tiene su cofradía, la Virgen de la Soledad.
y aquí en la capilla de los Reguilón están durmiendo el sueño de los justos los familiares que aquí están enterrados. Ved las distintas tablas y lienzos que hay aquí, restaurados también gracias a la importancia que le dio un párroco, Julio Bredmes Valdivieso, para conseguir esta restauración. Hemos entrado en la capilla de Aguilar, una de las 5 que componen el lado del Evangelio. Ya sabéis que se llama lado del Evangelio a la parte derecha de la iglesia conforme mira el fiel hacia el altar. Aquí, en este retablo magníficamente restaurado por la institución cultural Simancas, veis sobre tabla lienzos y tablas de San Juan Bautista, del donante Aguilar, de San Francisco, de Santa Teresa y una perfecta imagen de la piedad, la Virgen de las Angustias, pero no la de las Angustias titular de la ermita que hay en Tordesillas, sino esta, que es una donación que hizo un hombre que fue médico aquí en Tordesillas y que se llamó don Juan Bueno Medrano. Don Juan Bueno Medrano, que llegó a ser concejal del ayuntamiento y que estuvo preso en la cárcel del Dueso de Santander a raíz de la guerra civil por sus ideas republicanas. Yo le conocí y este don Juan Bueno donó esta excepcional escultura de Cristo muerto en el regazo de su Madre María. Pero seguid, que vamos a ver otra cosa. En la misma capilla de Aguilar, donde los escudos nobles coronan el retablo de su capilla y San Marcos aparece en el centro del mismo, os quiero enseñar un Cristo de cartón, un Cristo que no es de madera, es el Cristo de la Misericordia, que en la actualidad lo procesionan en Semana Santa, llevándolo a pulso 2 personas en los 2 salientes de madera que tiene. Este Cristo le llamaban el Cristo del extraperlo, y verán por qué. Tiene un pequeño agujero donde decían que incluían ahí garbanzos en los años del hambre, yo diría más bien joyas y otras propiedades que quedaban escondidas en la barriga del Cristo. Este es el Cristo de la Misericordia, el Cristo también llamado de los toreros y el Cristo que dicen de ovejero. La música siempre ha acompañado las ceremonias litúrgicas que ha habido y que hay aquí, en esta iglesia mayor de Santa María. Detrás de mí tenéis el órgano del siglo XVII magnífico, restaurado por el taller de Joaquín Lois, que aún hoy todavía siguen sonando y sigue dando su música a las ceremonias litúrgicas, como os digo. Este órgano llegó a estar desvencijado, las trompetas tiradas en este mismo suelo en el que nos encontramos, hasta que alguien decidió su restauración, su arreglo. El maestro organero Joaquín Lois de Tordesillas, afincado aquí, fue capaz de componer de nuevo los registros y los tubos, que por cierto, hoy día todavía funcionan. Y el fuelle de aire que tenéis aquí, el fuelle de aire que suministraba el aire necesario para que esta
gran pieza musical suene. Os dejo con su sonido, os dejo con el aire del órgano grande de Santa María. Uno de los emblemas más significativos de la villa de Tordesillas es este. Aquí tenéis el reloj de la villa, el reloj que se encontraba arriba en la torre, en la tronera mayor de la iglesia de Santa María. Allí solo queda la campana. Todo el reloj que lo hicieron en Inglaterra lo trajeron a través del puerto de Bilbao en el siglo XVIII y dieron a quienes lo subieron arriba a la torre de Santa María pan, queso y aceitunas. Estas pesas, las pesas, son de Ávila y eran las que marcaban el contrapunto y el contrapeso cuando le daban cuerda al reloj. Este reloj ha sido restaurado por la Universidad de Valladolid recientemente, mientras y cuando el Ayuntamiento de Tordesillas lo presidía el alcalde Claudio Cáceres Riesco. Lo bajaron aquí para que todo el mundo contemple la sencillez del mecanismo. Las pesas marcaban el tiempo, como el reloj, y una campana era la que daba las horas, la campana que se soltaba, y por eso lo llamamos la campana del reloj suelto de Tordesillas. Bailar el reloj suelto, es síntoma de buena suerte. Una reja forjada en los talleres de Tordesillas es la que cierra esta capilla de Juan Medina Carranza. Ella ahora se encuentra la titular, la patrona de la villa de Tordesillas, la Virgen de la Guía. Antes se custodiaba en la iglesia de San Antolín, posteriormente estuvo en la de San Pedro y ahora nuestra patrona, la Virgen de la Guía, la veis ahí en la hornacina principal, abogada contra rayos y centellas en esta capilla que se llama de San Sebastián, de Juan Medina Carranza. Son el túmulo, los enterramientos que hay en ella. Vamos a seguir para terminar con la última de las capillas que aquí merece la pena ver. Queridos amigos de Telfi Televisión, estamos en la última de las capillas de la iglesia de Santa María, la iglesia que os hemos enseñado en este programa. Y esta capilla, la capilla de San Antonio, ahí tenéis al titular en el retablo de la misma, que circunda una reja con voluptas, con vueltas en el hierro mucho más fabricadas y mucho más elaboradas que en las anteriores, que en las otras que hemos visto. Os quiero contar una pequeña historia. Esta es la capilla que llamaban del arcipreste Juan González, el gran beneficiador de este establecimiento. Juan González, cuyo sepulcro lo guardamos en la iglesia Museo de San Antolín de Tordesillas. Hoy lo llamamos Capilla de San Antonio, y la regentaban una cofradía, la Cofradía de la Concepción, porque los 12 caballeros de la Concepción era aquí donde oían misa también, no solamente en la iglesia, sino en su capilla particular. Los caballeros de la Concepción regentaron el Hospital de Peregrinos, que es un establecimiento que hoy existe todavía aquí en la villa de Tordesillas. Y como curiosidad, por el retablo de San Antonio, que tiene a su niño en brazos, aquí decían que las mujeres que venían a oír misa el día de San Antonio a este lugar, justamente ha sido el 13 de junio, pues al salir encontrarían un novio.
encontrarían un marido, encontrarían un hombre que las quisiera y que podrían noviarse y casarse con él. Es curioso observar cómo las mujeres pues acudían aquí a pedir al santo también el noviazgo, y a él se lo ofrecían. Capilla de San Antonio. Queridos amigos de Telfi Televisión Tordesillas, hemos llegado al final de esta muestra de la matriz y cabeza del arciprestazgo, la Iglesia Mayor de Santa María de Tordesillas. Os hemos intentado mostrar sus secretos y sus claridades, la luz y la oscuridad, lo que no ve casi nadie, que los espectadores de Telfi Televisión podéis ver a través de los dos programas que os hemos ofrecido con esta formidable iglesia de Santa María de Tordesillas. Espero y esperamos todos que vengáis a verla personalmente, porque merece la pena verla con tus propios ojos, la iglesia de Santa María la Mayor, la atalaya inexpugnable de piedra de Tordesillas.